día de hoy vamos a ver el Ken de la magnetización. Y sígueme en mi empresa.blogspot.com. Sigamos. Un protón tiene spin y, por tanto, su carga eléctrica se mueve. Una carga eléctrica en movimiento es una corriente eléctrica y esta se acompaña del campo magnético. Por ello, el protón tiene su propio campo magnético y podemos considerarlo como un pequeño imán. ¿Qué le pasa a los protones cuando los colocan en un campo magnético externo? Los protones, al ser pequeños imanes, se alinean en el campo magnético externo, al igual que una brújula en el campo magnético de la Tierra. Sin embargo, hay una diferencia importante. Para la brújula solamente existe una forma de alinearse en el campo magnético. Para los protones, sin embargo, hay dos. Los protones pueden alinearse con sus polos norte y sur en la dirección del campo externo, paralelo a él, o pueden orientarse eh, exactamente a dirección completamente opuesta. En antiparalelo, estos tipos de alineación están a diferentes niveles de energía. Para explicar esto, imagínese un hombre alineado en paralelo con el campo magnético de la Tierra, caminando sobre sus pies, y al otro alineado en sentido completamente opuesto. En antiparalelo, ambos estados están a diferentes niveles de energía, es decir, necesitan cantidades de energía diferentes. Caminar sobre los pies es sin duda menos causando y, y requiere menos energía que el hacerlo sobre las manos. En las figuras esto ilustrará como orientado hacia arriba o hacia abajo. Naturalmente, el estado preferido de alineación es aquel que necesita menos energía. Por ello, hay más protones en el nivel de menor de energía paralelos al campo magnético externo, caminando sobre los pies. La diferencia entre el número es, sin embargo, muy pequeña. Depende de la intensidad del campo magnético aplicado. Para hacernos una idea grosera, por cada 10 millones de protones caminando sobre las manos, hay, hay aproximadamente 10.007 caminando sobre los pies. Esta diferencia de 0,07 probablemente sea fácil de recordar. Parece obvio, ya que en este momento que para la IRM son importantes los protones móviles, los cuales son una parte de todos los protones que hay en el cuerpo. Observamos más cerca a estos protones. Veremos que los protones solamente están alineados en paralelo o antiparalelo a las líneas del campo magnético, sino que se mueven alrededor de él de una cierta manera. Este tipo de movimiento se llama precesión. ¿Qué tipo de movimiento es el de precesión? Imagínese una peonza girando. Cuando la damos un golpe, empieza a tambalearse, girando casi tumbada sin llegar a caerse del todo. Durante esta precesión, en el eje de la peonza realiza un giro de forma cónica. Es difícil dibujar a un protón precesando, ya que este es un movimiento muy rápido, como veremos más adelante. Por motivos de simplicidad, representaremos los dibujos de una imagen congelada, como si estuviéramos tomando una fotografía instantánea con flash de la situación de un movimiento específico en el tiempo. Por razones que aprenderemos más adelante, es importante saber rápidamente que procesan los protones. Esta velocidad puede medirse como frecuencia de precesión, es decir, cuántas veces procesan los protones por segundo.
Esta frecuencia de precesión no es constante. Depende de la intensidad del campo magnético en la que están colocados los protones. Cuando más intenso sea el campo magnético, más rápida será la velocidad de precesión y mayor la frecuencia de precesión. Esto es como una cuerda de violín. Cuanto mayor sea la fuerza ejercida sobre la cuerda, mayor será su frecuencia. Aquí en la figura nos muestra una peonza a la que golpeemos realiza un tipo de movimiento al tambalearse. Los protones en un campo magnético intenso muestran también este tipo de movimiento que se llama precesión. Es posible y necesario calcular con precisión en esta frecuencia. Esto se hace utilizando una ecuación llamada ecuación de Larmor, que es W0 sobre igual YB0. W0 es la frecuencia de precesión en Hz o megahertz y B0 es la intensidad del campo magnético externo que se mide en Tesla y es la llamada constante giromagnética. La ecuación establece que la frecuencia de precesión es mayor cuanto más alta sea la intensidad del campo magnético. La relación exacta viene determinadamente por la constante giromagnética y esta constante giromagnética es diferente para cada elemento. El valor para el patrón de H es de 42.5 MHz sobre T. Puede compararse con el cambio de monedas que es diferente para cada una de ellas. Tiempo para tomarse un descanso. Sin embargo, vamos a revisar brevemente lo que hemos leído hasta ahora. Los protones tienen carga eléctrica positiva que está en movimiento constante debido a que poseen un spin. Esta carga eléctrica en movimiento no es nada más que una corriente eléctrica y esta última siempre introduce un campo magnético. Por ello, cada protón tiene su propio campo magnético y, por tanto, puede considerarse como un pequeño imán. Cuando colocamos un paciente en el imán de la resonancia magnética, los protones, al ser pequeños imanes, se alinean con el campo magnético externo. Lo hacen de dos formas, en paralelo y antiparalelo. El estado requiere menos energía en el periférico y por eso hay unos pocos más protones caminando sobre los pies que sobre las manos. La frecuencia de precesión puede calcularse por la ecuación de Larmor y es mayor cuanto más intenso sea el campo magnético. ¿Por qué es importante la frecuencia de precesión? Porque tiene la relación con la resonancia magnética en la imagen por resonancia magnética. Pero para entender esto nos tomamos unos minutos más. Después de la pausa debe volver al último resumen otra vez y luego continúe. Introduciendo el sistema de coordenadas. Para hacer más fácil la comunicación y el dibujo de las ilustraciones, vamos a empezar utilizando un sistema de coordenadas como el que conocemos de la escuela. Como pueden ver, el eje Z se encuentra en la dirección de las líneas del campo magnético y como tal podemos representarlo por ello podemos dejar de dibujar el campo magnético externo en las demás ilustraciones. A partir de aquí representamos también los protones como vectores con flechas pequeñas. Puede ser que recuerde un vector representa una cierta intensidad por su tamaño que actúa una cierta dirección de la flecha. La intensidad que
que se representa por vectores en nuestras ilustraciones en la última intensidad fuerza del campo magnético. Aquí en las dos figuras representa el utilizar el sistema de coordenadas permite representar de manera más fácil la descripción del movimiento del patrón en un campo magnético y también podemos dejar de dibujar el campo magnético externo. Y la pregunta es, echemos un vistazo a estos pasos detalladamente. ¿Qué sucede cuando colocamos a un paciente en el interior de un imán de una máquina de resonancia magnética? Para entender esto es necesario saber al menos algo de física muy básica, incluso aunque esta pueda parecerse aburrido. Como todos ustedes saben, los átomos constan de un núcleo y una corteza, la cual está formada por electrones. En el núcleo, además de otras cosas, hay protones, pequeñas partículas que tienen una carga eléctrica positiva, cualquier cosa que realmente sean. Estos protones son similares a pequeños planetas. Al igual que la Tierra, están girando constantemente o realizando un movimiento llamado spin alrededor de un eje. O, como se dice habitualmente, los protones poseen un spin. La carga eléctrica positiva del protón naturalmente gira o realiza el movimiento del spin con él, y que es una carga eléctrica en movimiento, es una corriente eléctrica. Ahora debe recorrer usted de su física escolar que una corriente eléctrica introduce o produce una fuerza magnética, es decir, un campo magnético. De ahí que donde hay una corriente eléctrica hay también un campo magnético. Esto puede demostrarse muy fácilmente. Coja un clavo oxidado y aproxímelo a un enchufe de la corriente eléctrica. Notará cómo es repelido por la fuerza del campo magnético, pero no lo introduzca dentro del enchufe. En la figura, en un campo magnético externo intenso se induce en el paciente un nuevo vector magnético que representa su propia magnetización. Este nuevo vector magnético se alinea con el campo magnético externo. Tal como hemos visto, el nuevo vector magnético resultante del paciente está orientado en la dirección del campo magnético externo. A lo largo de sus líneas de campo, esto se describe como dirección longitudinal, y es realmente este nuevo vector magnético el que puede ser utilizado para obtener la señal. Será estupendo si pudiéramos medir esta magnetización del paciente, pero existe un problema, y es que no podemos medir esta fuerza magnética porque está en la misma dirección, paralela al campo magnético externo, como lo vemos en las dos figuras. Para ilustrar esto, imagínese que está usted en una barca, deslizándose por un río. Tiene una manguera en las manos y está achicando agua al río. Para alguien que le esté viendo desde la orilla, le es imposible decir cuánta agua está usted achicando. Esto sería como saber en cuenta magnetización nueva se añade en la dirección antigua. Sin embargo, cuando dirigimos la manguera hacia la orilla, cambia la dirección del nuevo campo magnético. Entonces el agua puede ser recogida directamente a medida por el observador imparcial de la orilla, como lo vemos en la segunda imagen. Lo que aprendemos de esto es que la magnetización a lo largo o mejor longitudinal al campo magnético externo no puede medirse
directamente. Por eso necesitamos una magnetización que no sea longitudinal sino transversal al campo magnético externo. En la segunda imagen, la magnetización a lo largo de un campo magnético externo no puede medirse. Por eso es necesaria una magnetización transversa al campo magnético externo. Obsérvese ahora en la figura 6. Tenemos 9 protones orientados hacia arriba, precesando en paralelo a las líneas del campo magnético externo, y 5 protones orientados hacia abajo, precesando en antiparalelo al campo magnético externo. Tal como establecimos anteriormente, lo que vemos en la figura es solo una imagen tomada en un momento determinado en el tiempo. Otra imagen tomada justo y un poco después mostrará a los protones en posiciones diferentes debido a que los protones precesan. En realidad, la precesión es muy rápida. La frecuencia de precesión para los protones de hidrógeno es alrededor de 42 megahercios en el campo magnético de una intensidad o fuerza de una Tesla. Esto significa que los protones precesan alrededor del cono de helado más de 42 millones de veces por segundo. Ahora bien, hay millones de protones en su cuerpo procesando tan rápidamente, por tanto es fácil imaginar que un determinado momento pueda haber un protón en el dibujo que esté orientado en una dirección y otro protón orientando exactamente la dirección opuesta. El resultado es muy importante. Fuerzas magnéticas en direcciones opuestas se cancelan unas a otras, al igual que dos personas tirando de los extremos opuestos de una cuerda. Aquí en la figura vemos los 5 protones que se orientan hacia abajo, cancelan los efectos magnéticos del mismo número de protones que se orientan hacia arriba, por lo que en efecto es suficiente con observar a los 4 protones que no tienen opuestos. Finalmente, para cada protón orientando hacia abajo hay otro orientando hacia arriba, cancelando sus efectos magnéticos, pero como hemos leído ya, hay más protones orientados hacia arriba que hacia abajo, y las fuerzas magnéticas de estos protones no se cancelan por otras, por lo que en efecto nos quedamos con algunos protones, 4 en nuestro ejemplo, orientados hacia arriba, como vemos en la imagen, en la segunda imagen. Sin embargo, no solamente las fuerzas magnéticas orientadas hacia arriba y hacia abajo pueden cancelarse o neutralizarse unas a otras, sino que también, al igual que hay protones orientados hacia arriba, los hay orientados hacia la derecha, con su correspondiente a la izquierda, o uno orientando hacia adelante y otro hacia atrás, y así sucesivamente. Los protones correspondientes en la figura 7, por ejemplo, están marcados en A y A apóstrofe y B apóstrofe. Esto significa que las fuerzas magnéticas opuestas de los protones restantes se cancelan unas a otras en esas direcciones. Esto es verdad para todas, salvo una dirección, la del eje Z, a lo largo del campo magnético externo, como vemos en la segunda imagen. En esta dirección, los vectores solitarios suman sus fuerzas magnéticas, al igual que en un grupo de personas tirando del mismo extremo de la cuerda. El resultado final es un vector magnético en la dirección del campo magnético externo. La flecha en el eje Z de la figura 7, que es
que es el resultado de la suma de los vectores magnéticos de los protones orientados hacia arriba. ¿Qué significa esto? Significa que colocar a un paciente en el imán de una unidad de RM o en cualquier otro campo magnético intenso, el propio paciente se magnetiza, esto es, adquiere su propio campo magnético. ¿Por qué? Porque los vectores de los protones que no se cancelan unos a otros se suman. Como esta magnetización se encarga en la dirección a lo largo longitudinal al campo magnético externo, se llama también magnetización longitudinal. Aquí en la segunda figura es la fuerza magnética de un protón esto de la posición A, que se ilustra como una flecha. Un vector puede considerarse como el resultado de dos componentes, uno orientando hacia arriba a lo largo del eje Z y otro en la dirección del eje Y. El componente a lo largo del eje Y se cancela por el protón apóstrofe, cuya fuerza magnética tiene también un componente sobre el eje Y. Pero en la dirección opuesta, lo mismo sucede para los otros protones, por ejemplo, B y B apóstrofe, que cancelan sus vectores magnéticos respectivos a lo largo del eje X. En contraste con los vectores magnéticos del plano XY, que se cancelan unos a otros, los vectores a lo largo del eje Z se orientan todos en la misma dirección, dando lugar a un nuevo vector de magnetización orientando hacia arriba, resultado de la suma de todos ellos. En un breve resumen, los protones tienen carga positiva y poseen spin. Debido a esto, tienen un campo magnético, por lo que podemos considerarlos como pequeños imanes. Cuando los colocas dentro de un campo magnético intenso, se alinean con él, uno en paralelo, orientados hacia arriba, y otros en antiparalelo, orientados hacia abajo. Los protones no permanecen así, sino que precesan alrededor de las líneas del campo magnético. Cuanto más intenso sea el campo magnético, mayor es la frecuencia de precesión, realización que se describe matemáticamente en la ecuación de Larmor. Los protones antiparalelos, los paralelos pueden cancelarse sus fuerzas unos a otros, pero como hay más protones paralelos en el nivel de menor energía, orientados hacia arriba, nos quedamos con algunos cuyas fuerzas magnéticas no se han cancelado. Todos estos protones orientados hacia arriba suman sus fuerzas en dirección del campo magnético externo. Por ello, cuando colocamos a un paciente en imán, el imán de resonancia magnética adquiere su propio campo magnético, que es longitudinal al campo externo del imán de la máquina de resonancia magnética. Sin embargo, debido a que es longitudinal, no puede medirse directamente. ¿Qué sucede después de colocar al paciente dentro del imán? Le enviamos una onda de radio. El término onda de radio se utiliza para escribir una onda electromagnética que está en el rango de frecuencias de las ondas que recibe usted en su radio. Lo que realmente enviamos al paciente no es una onda de larga duración, sino un pulso corto de algunas ondas electromagnéticas, que se llama que se llama pulso de radiofrecuencia. El propósito de este pulso de radiofrecuencia es de perturbar a los protones que están precesando tranquilamente, alineados con el campo magnético externo. Cualquier pulso de radiofrecuencia no perturba la alineación de los protones, sino que necesitamos un pulso de radiofrecuencia especial. Uno que
uno que pueda intercambiar energía con los protones. Esto es como si alguien le estuviera mirando. Usted, usted puede no darse cuenta porque no hay intercambio de energía, por lo que usted no cambia su posición, alineación. Sin embargo, si alguien fuese a golpearle en el estómago, intercambiando energía con usted, su alineación se verá perturbada. Esto puede explicar por qué necesitamos un determinado pulso de radiofrecuencia que pueda intercambiar energía con los protones para cambiar su alineación. Aquí en la figura se ve que es posible el intercambio de energía cuando los protones y el pulso de radiofrecuencia tienen la misma frecuencia. ¿Cuándo puede intercambiar energía con los protones un pulso de radiofrecuencia? Cuando tenga la misma frecuencia, es decir, la misma velocidad que los protones. Imagínese que a usted conduciendo un coche de carreras por su pista y alguien de la pista de al lado desea darle un par de sándwiches. Esto es intercambiar energía con usted. Como tiene hambre, los sándwiches le harán más energía. Esta energía es posible transferirla cuando ambos coches llevan la misma velocidad moviéndose por la pista con la misma frecuencia. Con diferencias en la velocidad-frecuencia se transfiere menos o ninguna energía. Aquí en la figura es el pulso de radiofrecuencia intercambia energía con los protones y algunos de ellos son desviados a nivel mayor de energía, orientados hacia abajo en el dibujo. En efecto, la magnetización a lo largo del eje Z disminuye, ya que los protones que estaban orientados hacia abajo neutralizan al mismo número de protones orientados hacia arriba. ¿Qué velocidad o mejor, qué frecuencia tienen los protones? Tienen la frecuencia de precesión que puede calcularse por la ecuación de Larmor. Por ello, la ecuación de Larmor nos da frecuencia necesaria del pulso de radiofrecuencia que se envía solamente cuando el pulso de radiofrecuencia, los protones tienen la misma frecuencia, pueden captar algo de energía los protones de la onda de radio, fenómeno llamado resonancia. De aquí el porqué de la resonancia en resonancia magnética. El término resonancia puede ilustrarse con el uso de diapasones. Imagínese que está usted en una habitación con diferentes tipos de diapasones, afinados. Por ejemplo, en la re y mi. Entra alguien en la habitación con un diapasón que tiene una frecuencia la y lo golpea para que emita sonido. De todos los diapasones de la habitación, solamente los afinados en la captarán energía y empezarán a vibrar emitiendo sonido. Estos muestran un fenómeno llamado resonancia. ¿Qué pasa con los protones cuando se exponen a este pulso de radiofrecuencia? Algunos de ellos captan energía, pasan de un estado menor a otro de mayor energía. Algunos de los que están caminando sobre sus pies pasan a caminar sobre las manos. Como pueden ver en la figura, esto tiene algún efecto en la magnetización de los pacientes. Supongamos que la suma neta de 6 protones orientados hacia arriba, después de enviar el pulso de radiofrecuencia, pasan 2 orientándose hacia abajo. El resultado es que estos 2 protones cancelan las fuerzas magnéticas del mismo.